lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son. Esta es la primicia del día en la FM. Ernesto Lucena, director de Coldeportes, en Primicia con la FM, dijo que Colombia podría quedarse con la sede de la Copa América 2020. A esta hora tenemos al doctor Ernesto Lucena, director de Coldeportes. Está en el avión, a punto de regresar a Colombia y nos ha atendido unos minutos antes de su viaje. Señor Lucena, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le fue anoche en la cena? ¿Tenemos final en Colombia o no? Bueno, eso está muy cerca, la verdad es que fue una cena muy productiva, incluso tuvimos la oportunidad de que el presidente Duque hablara con Gianni Infantino y con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y por supuesto pues el interés de Colombia es que esa fase final, ojalá la gran mayoría de ella se pueda dar en nuestro país. Estamos trabajándole duro a eso y va por buen camino. ¿Qué hace falta, doctor Lucena? Ya es una decisión interna de Conmebol. Nosotros creemos que el día de hoy, que siguen las reuniones acá del Congreso en pleno de Conmebol, Argentina acepte que tiene unas dificultades, digamos, que para nosotros en este momento hacen que la final se dé de una mejor manera en Colombia, incluso fases semifinales. Pero realmente lo que nos interesa ahorita es, uno, haber consolidado Copa América, y dos, dejar muy claro que Colombia está lista para recibir esa final. Había un poco de temor sobre el estadio más grande de Colombia, pues que es el Metropolitano, digamos en capacidad, no fuera igual al Monumental, pero pues dimos nuestros argumentos y creo que va por buen camino la consecución de esa final. Es decir, el punto contencioso para la Conmebol es la capacidad del estadio del Metropolitano de Barranquilla frente al estadio de River. Correcto, pero dimos nuestros argumentos sobre temas de pronto de precio de boleta, sí, de cosas que se pueden ajustar para que se dé en Colombia. No quiero, digamos, decir que estamos muy cerca de tener esa final, pero vamos por buen camino. Ahora, señor Lucena, ¿existe alguna posibilidad de que Argentina desista del todo de su intención de ser cosede de Colombia? Pues mire, ayer en lo que se habló, obviamente, pues ellos persisten en seguir. Sin embargo, la carta que envió el presidente Macri versus la carta que envió el presidente Duque, pues la nuestra deja ver unos compromisos reales y puntuales sobre lo que va a hacer el gobierno colombiano. La otra carta es un poco ambigua y no define ningún tipo de compromiso, eso sería lo primero. Lo segundo, pues una vez Conmebol decida hacerla, si eso sucede, la final en Colombia, no sabremos qué actitud podría tomar Argentina, entonces podría retirarse, pero pues eso, la situación económica, pues para nadie es un secreto, que de aquí a un año tienen que consolidarse muchos factores para que la gente vea viable ese torneo en Argentina. Sin embargo, como están las cosas en este momento, pues somos los dos, pero ahí le anticipo cositas, detallitos que pueden hacer que Colombia sea más viable, no solo para la final, sino de pronto para, ¿por qué no quedarse con todo el torneo? ¿Cómo se llega a esa decisión? Mire, hay varios escenarios. El primero, pues, es el escenario más tranquilo, y es que se llegue a un común acuerdo entre Colombia y Argentina, y alguno de los dos acepte que el otro la haga. El segundo es someter la votación, y en este momento, pues, de lo que nosotros conocemos de la política interna de Conmebol, los países apoyarían favorablemente, dado el caso de llegar a una votación, que la final fuera en Colombia. Esto lo pudimos percibir anoche. ¿A cuánto ascenderán las inversiones necesarias y urgentes en los estadios para poder tener, digamos, unas instalaciones en condiciones? De lo que se evaluó el comité técnico ayer, de la naturaleza, pero las 4 sedes que están planteadas, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, más o menos aproximadamente nosotros no creemos que pueda ascender en lo que hay que hacer en los estadios a una cifra superior a los 10.000, 15.000 millones de pesos por mucho. Los estadios están en muy buenas condiciones y esas inversiones se harían evidentemente entre gobierno nacional, gobernaciones y municipios, así que no nos parece una inversión alta.
Pues lo acompañamos, estoy seguro que todo el país lo acompaña en ese deseo y en esa esperanza de que Colombia finalmente se quede con todo el torneo, se quede con la final y que seamos los protagonistas, la casa generosa para esta Copa América el próximo año. Señor Lucena, gracias por acompañarnos, que tenga buen día. A ustedes muchas gracias, un abrazo grande. Una última pregunta, ¿se sabe de los países invitados? ¿Cuáles serían? Es muy posible que Corea sea uno de ellos y el otro está por definirse, pero veo posiblemente Corea siendo uno de ellos. ¿Y entre los por definirse estarían? Se habló de China, se habló de Islandia, se hablaba de... Bueno, ahí hay factores también, no solo en lo deportivo, sino en lo que quisiéramos atraer desde el punto de vista de turismo y de inversión, que también son importantes tenerlos en cuenta y en el desarrollo deportivo que ellos tienen. Señor Lucena, gracias de nuevo, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. En Colombia, Luis Carlos Vélez, general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, entregó en la FM detalles de la investigación sobre la infiltración de grupos armados ilegales y disidencias de las FARC en las protestas indígenas del departamento de Cauca. Está con nosotros también el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares de nuestro país. Señor general, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo para usted y para toda su mesa de trabajo y para todo el pueblo colombiano que nos escucha en este momento. Muchas gracias. Usted ha hablado en las últimas horas y dado detalles sobre algo que revelamos ayer por la mañana en voz del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la FM, que era la presencia de disidencias de las FARC en un plan para atentar contra el presidente Iván Duque durante esta manifestación o este evento en el Cauca. ¿Qué más detalles se conocen sobre este posible, eventual plan que existía en contra del presidente Iván Duque? Yo puedo decir que la Minga no tuvo el control el cual debería corresponder. Y por otro lado, hay elementos del cabo residual sexto en cabeza de alias Majin Buu, que tiene unas subestructuras, la Jacobo Arenas, la subestructura 60, además del Link, el ELN también en la región, el Frente de Guerra Suroccidental, y delinquen los bandidos de los Pelusos. Y estas organizaciones armadas es posible que hayan estado infiltradas en la Minga. No estoy diciendo que estaban con la Minga, sino pudieron haber infiltrado la Minga. Sí, pero señor general, ¿tenían ustedes inteligencia adicional a la que presentó el Ministerio de Defensa? ¿O es la misma inteligencia? La Fiscalía. La Fiscalía, perdón. Nosotros partimos de las alertas que nos hace la Fiscalía General de la Nación, configuramos todas las amenazas. Por eso, al inicio, hablamos de la presencia del cabo residual sexto, de la presencia del Frente de Guerra Suroccidental y de los Pelusos. Y sobre eso, vemos que hay una verdadera amenaza en la región, que hay una amenaza contra el señor presidente, porque era claro que la intención del señor presidente siempre fue ir a la región, y eso hace que nos alertemos y que mejoremos nuestros dispositivos de seguridad. ¿Qué detalles concretos puede revelarnos usted de que ese plan estaba en marcha? ¿Qué grabaciones tienen en su poder? ¿Qué documentos, qué información de inteligencia en concreto que indique que ese plan de asesinar al presidente se iba a cometer durante la Minga en el Cauca? La zona estaba bastante compleja, escúcheme la expresión, estaba caliente, como se dice aquí en el argot nuestro de las operaciones militares. Las cosas no estaban normales, las cosas estaban complejas, estaban difíciles, iba a haber una exposición del señor presidente. Pues sencillo, ante los indicios tenemos que incrementar las medidas de seguridad, y eso es lo que de manera responsable hicimos nosotros y vamos a seguir haciendo. Pues general, muchas gracias por darnos algunos minutos acá y para ayudarnos a entender un poco más este tema. Es usted muy gentil. Luis Carlos, a ustedes muchas gracias, y como siempre un saludo muy especial para ustedes y para todo el pueblo colombiano, lanzarles un mensaje de optimismo, que sus fuerzas militares, su Policía Nacional, están siempre prestos a mejorar la seguridad de todos ustedes. Y como siempre, muy agradecidos a nuestras fuerzas militares. En la FM, las noticias como son.
Giovanni Yule, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, afirmó en la FM que tras el fallido encuentro con el presidente Iván Duque, la minga indígena continuará. Está con nosotros a esta hora Giovanni Yule. Él es coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC. Señor Yule, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Muy bien, señor Yule, muchas gracias. ¿Van a volver a las vías en los próximos días como resultado al desencuentro que se tuvo con el presidente Iván Duque? Sí, desafortunadamente pues la minga no pudo concluir con la conversación que se había establecido y que se había acordado con el señor presidente de la República. Y por supuesto, cuando una minga no termina, pues debe seguir hasta que se concluya, y en ese sentido vamos a seguir pues caminando la palabra en el marco de la minga para mirar a ver de qué manera se puede establecer esta conversa, ya que nosotros estamos, como siempre lo ha dicho la minga, abiertos al ejercicio del diálogo y con toda la voluntad posible para tener esta reunión con el señor presidente de la República. Ayer no se pudo, ya que estuvimos pues ahí esperándolo, pero a la final no llegó ahí pues a conversar con todas las mingueras y todos los mingueros. Señor Yule, para precisar entonces, ¿van a volver a los bloqueos en la vía panamericana? No, pues yo creo que hay otros mecanismos y otras formas de nosotros seguir haciendo nuestros planteamientos, y en ese sentido por ahora pues no vamos a estar en el tema de las vías, pero sí vamos a mirar, vamos a hacer una reunión para mirar a ver cómo recomponemos nuevamente la estrategia, el camino, y vamos a seguir, por supuesto, caminando el ejercicio de la minga a nivel nacional. ¿Por qué no enviaron los 300 delegados al sitio donde estaba esperándolos el presidente? Lo que pasa es que cuando el tema, cuando nosotros estamos en minga, o sea, todos nosotros debemos de participar en la conversa. Eso es lo que no ha podido entender el resto de la sociedad colombiana desde el punto cultural. ¿Qué significa una minga? Una minga es donde todos, por supuesto, siembran, donde todos hacen el trabajo y donde todos cosechan. ¿Por qué sí hay que entenderlos a ustedes y ustedes no entender al resto de la sociedad? Nosotros hemos entendido y comprendido en todo el proceso de la historia al resto de la sociedad, pero pensamos que en ese sentido es donde tenemos que tener la altura y la madurez también para movernos en un ejercicio de conversa, de entendimiento intercultural y pluricultural en Colombia, porque el ejercicio de la homogenización, pues por supuesto no está planteado entre los principios constitucionales de la Constitución del 91. Yo creo que ahí tenemos que establecer unas conversas donde se pueda entender el cómo en el marco de la diversidad podamos nosotros caminar por el camino de tener precisamente la palabra. Insisten en tratar otros temas que son de orden nacional. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos ni capturado ni secuestrado a nadie. A mí me parece que es un conceptos que ustedes están replicando y que son conceptos que van en detrimento de nuestra dignidad. No, tienen al Cauca lo tienen secuestrado. No, digamos, todo tiene que girar en torno a sus intereses. Nosotros no tenemos secuestrado a nadie. Nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de hacernos escuchar a nivel nacional, internacional, porque es que aquí ustedes no hablan de los temas estructurales que están ocurriendo en el país. Ustedes no saben cómo está haciendo el tratamiento político en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas en los temas agropecuarios, en los temas de la concentración de la tierra en Colombia, en los temas que tienen que ver con muchos derechos fundamentales que piensan retrocederse en este ejercicio de gobierno. O sea, esos temas que nosotros estamos planteando no se han tocado. Señor Yule, ¿usted siente que tiene respaldo la minga indígena nacional, más allá de lo que está ocurriendo en el Cauca, más allá de lo que ustedes sienten y ven alrededor de ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros, la minga es un ejercicio muy importante. Yo creo que la minga se está constituyendo en un referente nacional, donde desde ahí se pueden construir, se pueden intercambiar las sabidurías de los pueblos para ir construyendo una perspectiva nueva, donde por supuesto tengamos que ir construyendo e ir mirando la posibilidad de buscar una nación donde todos podamos caber. Señor Yule, gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias a ustedes.
La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Miguel Ceballos, alto comisionado de paz, se refirió en la FM a las razones de la cancelación de la reunión entre el presidente Iván Duque y la minga indígena en el Cauca. Saludamos a Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. Doctor Ceballos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muchas gracias por tenerme en su programa. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Señor Ceballos, ¿había suficiente espacio para que llegaran los líderes indígenas a hablar con el presidente Iván Duque? Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Luis Carlos, después de que se firman los acuerdos con la minga en la madrugada del día sábado, se estableció la necesidad de establecer un protocolo, de crear un protocolo para la visita del presidente, y ese protocolo incluía el equipo de seguridad del presidente. En ese sentido, quien tiene esa facultad única, incluso que debe ser respetada y aceptada por el presidente de la República, es su equipo de seguridad. Por eso en Caldono ese equipo dispuso de un espacio, como usted lo menciona, suficientemente amplio y sobre todo esto, Luis Carlos, suficientemente respetuoso del esquema de gobierno de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen un esquema en el cual tienen los consejeros mayores y los gobernadores de los cabildos, y ese número de personas ascendía a cerca de, como usted lo menciona, casi 250, 300 personas, y por eso se dispuso un espacio que cumpliera los dos requisitos: tener el presidente en un lugar seguro y tener la representatividad de las comunidades indígenas. ¿Cuándo se va a romper esta historia, y ustedes en este presente gobierno, que se repite una y otra vez, utilizar la vía panamericana como un peaje de los indígenas? Esta vez lograron 70.000 millones para tierras y 700.000 millones para otra serie de actividades, educación, salud, vivienda, pero es un círculo vicioso que alguien lo debe romper en algún momento. Pues mire, en esta ocasión hay particularidades bien interesantes. Esta es la primera vez que un grupo de diálogo de un gobierno se niega a negociar dentro de las mingas. Usted sabe que la minga es un lugar donde no entra fuerza pública, es un lugar donde hay resguardos y hay guardia indígena. En esta ocasión el gobierno nacional no accedió a reunirse dentro de la minga, sino en un lugar donde no hubiese bloqueos y en un lugar donde nosotros pudiésemos tener presencia permanente de la fuerza pública. Esa es una característica que rompe toda esa historia de estos años, y la manifestación clara del presidente fue: nosotros con vías de hecho no negociamos, por tanto nos ubicamos en lugares donde no había bloqueos. Eso es lo primero. Lo segundo, el presidente de la República no aceptó reunirse con representantes de las mingas hasta cuando las vías no estuviesen libres, y esa es una segunda característica muy importante. Y lo tercero, este cumplimiento, este acuerdo que se hizo con las mingas busca corregir una gran cantidad, y eso lo quiero decir con toda la claridad, de errores del pasado. Si usted se fija en los pliegos de peticiones de esta minga, no había una sola solicitud nueva, eran solicitudes incumplidas del pasado, y el gobierno nacional, con toda transparencia y con toda responsabilidad fiscal, política y jurídica, solo se comprometió a aquello que está dentro del marco fiscal y dentro del marco del plan de desarrollo. ¿Y ahora qué? ¿Qué se viene, señor Ceballos? Bueno, Luis Carlos, vienen muchas cosas. Vienen el cumplimiento de una serie de reuniones que estaban planteadas en los acuerdos. Como le digo, no solamente era la minga del Cauca, sino la minga de la UNIC, la Delfina y las mingas de Nariño. De aquí en adelante viene el cumplimiento de obligaciones mutuas, y en ese sentido es bien importante que el país sea testigo de ese cumplimiento. Yo creo que lo que va a garantizar que no haya movilizaciones violentas y vías de hecho es que se honren los acuerdos. Pues, señor Ceballos, a la esperanza de que esto no se esté cocinando una manifestación mucho más dura en abril, que esto no sea una bocanada de aire fresco para que las manifestaciones sean más duras en abril y que se pueda cumplir con todo lo prometido por parte del gobierno. Gracias por darnos unos minutos para entender más las noticias hoy, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un buen día para usted y todos los oyentes.
La FM con las noticias del mundo. Hernán Selman, presidente del Ejecutivo del Likud, partido político del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, habló en la FM sobre las elecciones que le otorgarían un quinto mandato. Pues está con nosotros a esta hora Hernán Selman, él es presidente ejecutivo del Likud Mundial, que es el partido de Benjamín Netanyahu. Es una primicia mundial aquí en la FM. Boker Tov Be'atzlachá, Adon Selman. Gracias por estar con nosotros. Estuvo muy bien. Salúdelo, por favor, al señor Selman. Hola. Señor Selman habla español. No tengo que hacer el esfuerzo de continuar con mi hebreo. ¿Cómo le va, señor Selman? Muchas gracias por acompañarnos. Podemos hacerlo en hebreo también. Pero los oyentes no creo que entiendan. No creo que entiendan, pero ¿cómo estuve de hebreo? Boker Tov Estuvo muy bien. Eso significa felicitaciones. Bravo. Buen día, muchas gracias, señor Selman. Bueno, es una victoria muy importante para su partido. ¿Qué significa esto para Israel? Creo que hoy todos en Israel vamos a dormir mucho más tranquilos, sabiendo que Benjamín Netanyahu va a seguir llevando el timón de este país. Sin lugar a dudas, un día de satisfacción por el nuevo voto de confianza que recibe Netanyahu, que se va a convertir en el primer ministro que más tiempo estuvo en funciones en Israel. Señor Selman, una de las lecturas internacionales de algunos críticos de lo que está sucediendo en Israel consideran que un nuevo gobierno formado por Benjamín Netanyahu significa dos cosas. La primera, la derechización de la situación en Israel, y segundo, tal vez un empujón hacia la disminución de las posibilidades de democracia, teniendo en cuenta el tiempo extenso en el cual Benjamín Netanyahu está ejerciendo el poder en su nación. ¿Cómo respondería a esas dos críticas que se leen a nivel internacional? En principio, lo que ha sucedido acá en Israel es una elección democrática que debe ser ejemplo para todo el mundo democrático. O sea que no se puede criticar a los resultados democráticos como un proceso de falta de democratización. Es una cosa que no va junto. En segundo término, no hay ninguna duda que lo que ha sucedido en estos últimos años en Israel es un milagro, también desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista tecnológico, también desde el punto de vista de las relaciones internacionales del Estado de Israel. El seguir ese camino, sin lugar a dudas, va a fomentar a un Israel mejor y, por intermedio de eso, también a un mundo mejor. Señor Selman, buenos días. Boker Tov. Me preguntan colegas periodistas, ¿por qué Israel finalmente elige a un primer ministro que ya ha repetido, que ha dado muchas concesiones a otros partidos que han sido quizás dolorosas para algunos sectores, pero sobre todo un presidente que está cuestionado por corrupción? ¿Por qué prefiere finalmente el elector israelí jugársela con Netanyahu a pesar de todo? En principio, las acusaciones son acusaciones y existen, pero la gran parte del Estado de Israel, de la población del Estado de Israel que ha apoyado a Netanyahu, no cree en esas acusaciones y confía en que esas acusaciones no van a terminar siendo una acusación ante los tribunales de Israel, sino que después de todas las investigaciones y de las respuestas del primer ministro, no tenemos duda de que no va a ser puesto en juicio. En segundo término, la objeción con respecto a cuál es el grado de culpabilidad, eso lo puede establecer solamente un tribunal. Y por el momento no hay ninguna presentación de la Fiscalía del Estado ante los tribunales. Señor Selman, ¿qué significa la elección, la victoria de su partido en términos de los territorios palestinos, de la Franja de Gaza, de Cisjordania? Bueno, tú los llamas territorios palestinos, nosotros no los llamamos territorios palestinos, los llamamos territorios en conflicto. Nosotros tenemos un derecho escrito en los libros sagrados con respecto a la tierra de Israel. La tierra de Israel es un trozo de tierra de algo así como 27.000 kilómetros cuadrados. Yo creo que nuestro mapa entraría en el territorio colombiano por lo menos 20 veces o 30 veces. Estamos hablando de un pequeño trozo de la tierra del mundo
que no debería estar en disputa. Los árabes tienen más de 25 países en el mundo. Nosotros, el pueblo judío, tenemos una sola franja pequeña de tierra, que es el Estado de Israel. Sobre él tenemos nuestros derechos. Señor Selman, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. ¿Fake o real? ¿Qué fue lo que dijo exactamente el expresidente Álvaro Uribe en video en el que se le acusa de justificar asesinatos? ¿Fake o real? Con Santiago Ángel en la FM. Las noticias como son. 8 de la mañana, 11 minutos. Continuamos con toda esta agenda noticiosa que usted escucha aquí primero en la FM, porque aquí le contamos las cosas como son. ¿Cómo son? Este segmento es Fake o Real, donde vemos si las noticias que han pasado terminan siendo verdad o terminan siendo mentiras. Santiago, ¿cuál es su tema para hoy? Luis Carlos, buenos días. Pues mire, como esta semana hablamos también de un documento que estaba circulando en la cuenta de Twitter de Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, hoy vamos a hablar de una fake news que ha estado circulando en redes contra el expresidente. No sé si ustedes escucharon ayer un audio que se hizo viral en el que Uribe habla también de matar y de las razones para matar. Un audio que apareció ahí. Que apareció. Sí, y pues lo que dice la afirmación de Uribe es absolutamente aterradora. Lo que pasa es que este es un audio que se sacó completamente de contexto, dura 10 segundos e inclusive llevó al expresidente a pedirle a un periódico en Bogotá que lo sacara de su web y pues que dieran las explicaciones necesarias. Esto se da en el marco de un debate. Esto sucedió el 17 de agosto de 2016, pero para que los oyentes entiendan, escuchemos entonces ese pequeño audio de 10 segundos. De nuevo, audio manipulado. Audio manipulado, el que empezó a circular ayer. Fake news. Que hay casos en que hay que matar por razones morales. Bueno, ahí está. Pues si usted escucha esto sin contexto, la frase es absolutamente aterradora. Por supuesto. Mucho más luego del trino polémico que hizo salir a los medios al expresidente Uribe, que tenía que ver con las protestas sociales. Le cuento, Luis Carlos, que esto se dio entonces en el debate de las nuevas cartillas que estaba promoviendo en ese entonces la exministra de Educación Gina Parodi del gobierno Santos. Todo ese debate que se generó en el país con las cartillas que promovían una supuesta cultura de género y pues que en opinión de la exministra lo que buscaban era tratar de incluir más a las personas de la comunidad LGBT. Uribe lo que hace en el debate, que su exposición dura unos 40 minutos, es hacer un argumento de comparación frente a las razones por las que algunas personas defendían el asesinato y pues los crímenes contra la vida humana. Lo que está haciendo Uribe es todo lo contrario de lo que dice en el video, es criticar que algunas personas por una condición ideológica se escudan en eso para cometer crímenes como el asesinato. Es al revés. Es completamente contrario. Y tenemos el audio entonces para que los oyentes ya entiendan la frase en contexto. Gracias, Santiago. Esto fue lo que dijo Uribe. Las nuevas cartillas basan todo en la ley, la quieren imponer, amenazan a los colegios y entonces excluyen la participación de la familia, la participación de la moral en estos temas. Y entonces recordemos cómo la moral hay que diferenciarla del derecho. Cuando el derecho en sus normas jurídicas prohíbe matar, algunos han dicho que hay casos en que hay que matar por razones morales. Lo decía un gran filósofo colombiano, que asesinar a alguien que explotaba a trabajadores era moral, no obstante que estaba en contravía del derecho. Y también los grupos terroristas han reivindicado su derecho a asesinar y a secuestrar como un derecho contra el ordenamiento jurídico que desprecian, diciendo que es el derecho moral a la insurgencia. Eso fue realmente lo que dijo el expresidente. Totalmente lo contrario a la manipulación a la cual ha sido víctima este audio. Una fake news. Y le voy a dar las cuentas de Twitter que pues publicaron ¿Que manipularon eso? Mire. Pues que por lo menos publicaron eso. Que publicaron por lo menos este video sin contexto y el video de 10 segundos en el que aparece Uribe pues dando esta frase.
En primer lugar, pues el senador Gustavo Petro, que además publicó un trino en el que dice: bajo esta premisa de falsa filosofía, los nazis pensaron que estaban habilitados para matar judíos. En Colombia, los terratenientes que podían matar campesinos e indígenas, que se podía matar comunistas y diferentes. Así se expandió el nazismo en Colombia. Tiene 1.600 retweets. Otra de las cuentas que lo publicó fue... Sí. Santiago, y pídale que rectifique. Ay, no. Pero es que esto, ¿sabe qué es lo que pasa con Gustavo Petro? Que es reiterativo, sistemático, las fake news que él da. Y otra de las cuentas que lo promovió fue una que se llama El Cuervo, que también tiene cerca de 1.000 retweets. Ayer mucha gente compartiendo el video y criticando al expresidente, pues sin contexto y sin argumentos. Muy buen trabajo, Santiago, como siempre. Mil gracias. Eso refuerza, Luis Carlos, la teoría que siempre le he sostenido, y es que la gente va a volver a guiarse de los medios tradicionales, donde hay un trabajo, ¿no? Y donde hay un trabajo serio, verificado, juicioso, como el que está haciendo Santiago. Es que en las redes uno puede hacer lo que quiera. Lo que quiera, eso es el oeste. Ahí, sí. Territorio de nada. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Mario Pérez, científico de la NASA, entregó detalles en la FM sobre la revelación de la primera fotografía de un agujero negro. Bueno, William, hoy es un día histórico para la ciencia, para el espacio. Por el hoyo negro. Por el hoyo negro. Suena burla, pero no, es que de todas las noticias trascendentales, esta es la más importante. Pues obviamente, porque la investigación de los hoyos negros y estos fenómenos científicos, pues ayudan a responder una pregunta importantísima. Porque esta tiene que ver con todos los que estamos pisando este planeta. ¿De dónde somos y de dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Ojalá no sea para el hoyo negro. Ojalá que no. Está con nosotros Mario Pérez, él es científico del programa de astrofísica de la NASA. Señor Pérez, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Señor Pérez, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, estamos viendo el retrato de un hoyo negro en una galaxia que tiene un centro activo, lo cual tiene un hoyo negro en el centro. Esta galaxia se llama la M87. Ya se sabía que había un hoyo negro, entonces eso no es descubrimiento. Lo que se ha descubierto ahora es tener un retrato más fidedigno de lo que del entorno de un hoyo negro. Entonces esa es la gran noticia de ahora. No habíamos podido tener una imagen tan precisa de los contornos de un hoyo negro. Así que eso es lo nuevo de ahora. Pero sí se sabía desde los años 90 que había indirectamente que había un hoyo negro en el centro de esta galaxia. De hecho, la mayoría de las galaxias, incluyendo la nuestra, tienen hoyo negro en el centro, que explica por qué la materia está gravitacionalmente atada, ¿cierto? O conectada con el hecho de que existen galaxias en nuestro universo. ¿Qué es un hoyo negro? ¿Qué es un agujero negro, señor Pérez? Sí. Un hoyo negro, un agujero negro es una peculiaridad en términos de gravitación. Es una singularidad, se llama, y es donde existe una tremenda atracción gravitacional. Un hoyo negro es en el fondo la manera de que mueren estrellas gigantes, ¿ya? Estrellas grandes normalmente colapsan y forman singularidades gravitacionales, es decir, son lugares en que ni siquiera la luz escapa, digamos, la gravedad es tan fuerte que atrae todo lo que está alrededor, y por esa razón un hoyo negro tiende a crecer debido a que atrae a sí mismo y, digamos, en el lenguaje común, se come otra materia alrededor. Entonces los hoyos negros son eventos los cuales solamente se pueden detectar indirectamente, es decir, van a ser detectados por objetos que están circulando a gran velocidad y que al final desaparecen, y el hoyo negro se los atrae debido a la extraordinaria gravitación que existe en estos lugares del universo. Señor Pérez, usted dice que en todas las galaxias hay un hoyo negro. ¿La Tierra está camino hacia un hoyo negro? ¿Se la va a chupar eventualmente un hoyo negro? No, probablemente no, porque la Tierra, la masa del Sol, no la Tierra, pero la masa del Sol, por ejemplo, no es suficiente para crear un hoyo negro, pero la Tierra, cuando se le acaba el combustible al Sol, obviamente
va a estar en la Tierra, y todos van a llegar a un punto central, pero después va a explotar. No existe suficiente masa para crear gravedad, para crear un hoyo negro en nuestro sistema solar. Entonces, pero sí, nuestra galaxia tiene un hoyo negro, se llama Sagitario A, donde sí existe, pero eso es distante de nuestro sistema solar, digamos, está a una distancia bastante grande, así que no tenemos que preocuparnos. Pero digo, no todas las galaxias tienen un hoyo negro al centro, pero la gran mayoría sí lo tiene. Y eso explica por qué existen galaxias, ¿ya? Debido a que tienen que estar gravitacionalmente conectadas, y el hoyo negro produce atracción gravitacional suficiente para que se produzca esa conexión, claro, para que exista esta masa en las galaxias. Así que y la noticia buena, digamos, es de que podemos ver que sí, un hoyo negro es negro, ¿ya? Y que existen un montón de partículas, objetos, incluso otras galaxias alrededor de otras galaxias tratando de circular, y que probablemente algún día sean atraídas suficientemente cerca, claro, por el hoyo negro, y el hoyo negro se las atrae. ¿Por qué se ve esa luz alrededor del agujero negro, y si este descubrimiento tiene alguna implicación en la vida práctica para nosotros? Claro, esas luces que existen alrededor del hoyo negro, el hoyo negro al centro, son normalmente otros objetos que no son parte del hoyo negro todavía, pero que se ven girando, entonces alrededor del hoyo negro. De hecho, muchas de esos son estrellas gigantes o que están orbitando el hoyo negro. Luego esos van a ser parte del hoyo negro en el futuro. Quizás no diría que en las próximas semanas, pero diría que en los próximos miles de años el hoyo negro va a estar completamente negro y no va a poder detectar nada. Hoy día es bueno ver que sí existen objetos orbitando alrededor del hoyo negro. De hecho, muchas de estos son emisiones, ya, que se sabían que existían porque con el telescopio Hubble en los años 90, en los años 2000 se hicieron imágenes de esta galaxia M87 y se descubrió que existían estos objetos brillantes que estaban sí rotando alrededor del hoyo negro. Los que están hacia el frente, digamos, ellos se produce un efecto de Doppler. Pues muy interesante todo lo que nos cuenta en esta exposición sobre el hoyo negro. Señor Pérez, gracias por acompañarnos. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. Buen día. En la FM, las noticias como son. Lina Botero, hija del maestro Fernando Botero, entregó detalles en la FM sobre el documental de su padre Botero, una mirada íntima a la vida y obra del maestro. Saludamos a Lina Botero, ella es hija del maestro Fernando Botero, productora del documental Botero, una mirada íntima a la vida y obra del maestro. Lina, una de las personas que más queremos en los medios en Colombia. Lina, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Lina, ¿de dónde salió esta idea? Mira, la idea en realidad fue iniciativa del director Don Miller, que es canadiense y amigo nuestro desde hace muchos años. Lo invitamos a que nos acompañara a la China cuando se llevó a cabo la exposición de mi papá allá, y realmente él quedó tan impactado con la acogida que tuvo la obra de Botero en un mundo y en una cultura tan completamente diferente, que al ver esa experiencia nos pidió una cita, vino a México y nos propuso que quería hacer este documental, pero lo quería hacer de la mano de la familia, y eso fue lo que nos pareció interesante, una propuesta, una oportunidad que se nos abría. ¿Y cómo convencieron a su papá, al maestro Fernando Botero, para que accediera a esta locura que ustedes estaban aceptando del señor Don Miller? Te digo que ese fue el reto más difícil de todo, porque a mi papá al comienzo le pareció terrible la idea, una pérdida de tiempo, es decir, la sola idea de tener que hacer largas horas de entrevista, eso le aburría inmensamente. Y como lo he dicho varias veces, mi padre es una persona muy pudorosa, es decir, él prefiere expresarse a través de sus obras. Total que toda la idea no le entusiasmaba para nada, pero bueno, poco a poco logramos enrolarlo en el proyecto y que nos colaborara con todas las horas de entrevista que hicimos con él, y al final estuve realmente muy contento con el resultado. Este es un documental que obviamente nace de la narrativa del maestro Botero. ¿Recuerda desde sus principios, desde sus orígenes a los 18 años?
Sí, tiene un orden cronológico y recuerda precisamente mucho antes, inclusive, cuando él nació, cuando su padre murió cuando tenía 4 años, sus orígenes en Medellín de ese entonces, que era un mundo muy provinciano de los años 30 y los años 40, y bueno, lo que significó para él inclusive de declararse artista en ese entonces, y bueno, lanzarse al ruedo en un mundo completamente desconocido para él. Y me imagino que también hay relatos de sus momentos de escultor, del momento en que empezó a ser escultor. Sí, exactamente, porque mi papá tiene una frase que es maravillosa. Él dice, los buenos artistas buscan soluciones, los grandes artistas buscan problemas. Y precisamente uno de los problemas que se planteó mi papá era aprender el oficio de escultor. Mi papá siempre ha sido autodidacta y esto no fue la excepción. En el año 73 paró de pintar durante todo un año y empezó a hacer escultura de manera tímida inicialmente y después poco a poco con más convencimiento, con más confianza en lo que estaba haciendo y bueno, pues ya todos conocemos a partir de ese momento lo que ha sucedido con su oficio como escultor. Lina, ¿el maestro Botero sigue pintando? Todos los días, todos los santos días de la vida, el día de su cumpleaños, el día de la Navidad, todos los días, pasa 8 horas al día en su estudio, es el hombre más feliz del mundo, entra en su estudio y trabaja con una energía, y ahorita por ejemplo está haciendo unos dibujos en formato grande, sí, a lienzos de carboncillo, con trazos de acuarela que son una maravilla. Entonces siempre se está replanteando algo nuevo. Como te digo, la búsqueda continúa. Lina, pues queríamos saber un poco más de este documental. ¿Dónde lo podemos ver? A partir de mañana, 11 de abril, del 11 al 19, en 13 ciudades, 45 salas del país de Cine Colombia. Y luego me imagino que en alguna plataforma digital, ¿no? Sí, a eso pretendemos, exactamente. Y esta noche es la premier del documental en Medellín, en un acto público en la Plaza Botero, que yo creo que va a ser muy bello, y con el apoyo de Cine Colombia y de la Ruta 90. Lina, ¿y usted fue la productora ejecutiva? Sí, exactamente. Lina, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes. De lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son, noticias como son, noticias como son.